Bienvenidos a la verdad del Evangelio con Andrew Womack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Womack. Hoy estoy muy emocionado porque empezaré una nueva serie de una enseñanza llamada Espíritu, Alma y Cuerpo. Todos ustedes que han estado escuchando nuestro ministerio por un buen tiempo saben que esta es una enseñanza fundamental. Esta es la llave que abre todas las verdades que Dios me ha dado. Y he enseñado acerca de esto antes, pero una de las razones por la que estamos enseñando esto es porque no solamente tenemos nuestro álbum de CDs y nuestro libro en cuanto al espíritu, alma y cuerpo, el cual es tremendo, sino que ahora lo hemos mejorado y tenemos ahora nuestra guía de estudios. Y realmente estoy emocionado porque, como dije, esto es una enseñanza fundamental para mí y para todas las personas que he ministrado. Y si tú puedes obtener estas verdades, entonces podrás empezar a recibir revelaciones del Señor. Así que hemos puesto todo esto en un formato de guía de estudios. Y aquí, de hecho, hay una lección en donde yo enseño los puntos principales que enseño en el espíritu, alma y cuerpo. Y hay un total de 23 lecciones. Y luego en cada lección hay una enseñanza. Y además hay una guía de las enseñanzas. Y luego hay una guía para el maestro, creo, en donde te lleva a algunas preguntas y a decirte algunas cosas de las que debes de hacer. Y luego hay preguntas que tú puedes hacer a la persona que estás discipulando. Y luego hay una guía de respuestas. Y también al frente de este libro hay un CD-ROM, el cual tú puedes reproducir tantas veces sea necesario. Y el propósito de esto es para que tú puedas discipular tu gente. Está hecho para escuela bíblica, estudios de Biblia. Por supuesto, también será beneficiario para que tú lo puedas estudiar por ti mismo. Y es muy bueno que tú puedas tomar estas verdades y enseñar a otras personas. Estoy muy emocionado por eso, así que lo estaremos anunciando para que tú puedas tomar ventaja de ello. Pero una vez más, estoy enseñando acerca del espíritu, alma y cuerpo. Y el título en sí no está muy claro, pero de lo que esto se trata está basado en mi propia experiencia personal. En marzo 23 de 1968, y no voy a ir en todos los detalles, pero tuve este encuentro con el Señor, en donde ya había nacido de nuevo por 10 años en ese entonces, pero yo simplemente había entrado en la trampa de que Dios me amaba y que me usaría, bendeciría en proporción a qué tan santo estaba viviendo. Y realmente buscaba la bendición de Dios en mi vida. Así que estaba viviendo tan santo como yo podía. Y por la gracia de Dios, acabo de cumplir 59 años y nunca he dicho una palabra de profanidad, nunca he tomado algún licor, nunca he fumado algún cigarro. He vivido una vida súper santa en cuanto a los estándares del hombre. Pero el problema está en que yo llegué a confiar en esto y llegar a pensar que ahora tú, Dios, me debes a mí. He hecho estas cosas, así que ahora muévete en mi vida. Y no estaba viendo el poder de Dios manifestándose. Sabes, mi papá murió cuando yo tenía 12 años y yo pasé meses orando que él fuera sanado y nada sucedió. Yo no tenía ningún poder en mi vida, así que estaba viviendo esta vida santa relativamente y no estaba viendo manifestadas las bendiciones reales de Dios. Y un sábado por la noche de marzo 23 de 1968, Dios abrió mis ojos y me mostró que yo era un hipócrita religioso. Ahora ya había nacido de nuevo, pero había caído en el juego de confiar mi propia bondad, tratando de ganarme el favor de Dios, y Dios me mostró que yo era un absoluto hipócrita. Ahora, no solamente estaba mal tratando de acercarme a Él, basado en mi propia bondad, pero además me mostró que mi relación, que quizás tenía una buena relación con otra gente, pero comparado con lo que Dios quería que yo fuera, yo era un absoluto hipócrita. Era un fariseo. Déjame te digo que cuando Dios me mostró esto, estaba devastado yo. Y me pasé como 1 hora y media enfrente de todos mis amigos, en la iglesia, exponiéndome yo mismo, confesando cosas que ni siquiera sabía si en verdad estaban mal, antes de que el Señor me mostrara y me tocara en cuanto a esto. Estaba confesando actitudes, pensamientos que realmente nunca hubiera expuesto a nadie. Simplemente arruiné cualquier reputación que yo pudiera tener.
Algunas personas pueden pensar que estoy exagerando o que quizás no estoy diciendo la verdad, pero te prometo que estoy diciendo la verdad. Tenía 18 años de edad. Me habían dicho que Dios era el que había matado a mi papá cuando yo tenía 12 años, que Dios lo necesitaba en el cielo. Me dijeron que Dios juzgaba a la gente y que tú obtienes lo que tú mereces. Yo tenía una imagen de un Dios molesto, enojado. Y cuando vi lo vil que yo era, desde el punto de vista de Dios, yo esperaba que Dios me matara. Y antes de que me matara, yo me iba a deshacer de todo lo malo, ponerlo en la mesa, esperando de que si me mataba, por lo menos iba a ir al cielo. Así que me estaba arrepintiendo de todo lo que podía pensar. Dije todo lo que podía pensar. Digo, no dejé ninguna piedra sin voltear. Y como dije, lo hice por 1 hora y media y eventualmente llegué al final de esto, hasta que ya no encontré nada de qué arrepentirme. Me había arrepentido de todo, de lo que yo posiblemente me podía arrepentir, y me di por vencido. Y para mi sorpresa, en lugar de que Dios me matara, así como yo lo esperaba, obtuve un amor de Dios tangible que fue a través de mí. No hay forma de que yo pueda describir esto, pero por 4 y medio meses estaba sorprendido con el hecho de que Dios me amaba. Ya no tenía que creer si Dios me amaba. Digo, yo lo sabía, lo sentía, era tangible y era real. Y sabes, aunque eso era maravilloso, a la vez era malo, porque después de esos 4 meses y medio, ese sentimiento, esa emoción se fue. Y luego la realidad empezó a caer de nuevo. Y ahora ya no sabía cómo proseguir, no sabía cómo recuperarme. Había probado cómo era el estar bajo la presencia de Dios, había sentido su amor y no podía vivir sin ello. Pero no sabía lo que había hecho para hacer lo que sucediera. No sabía qué había hecho para que se fuera. Simplemente estaba perdido. Así que aunque fue maravilloso en un sentido, también me volteó mi vida y no me dejó lugar a donde ir. No sabía cómo ajustarme, no sabía qué había sucedido, no sabía qué hacer después de eso. Y de hecho, en retrospectiva, veo hacia atrás, y esto fue una bendición, pero fui reclutado en ese tiempo y fui enviado a Vietnam. Y sabes, eso no es lo que yo escogí para mi vida, y no es algo que tú pensaras que iba a ser bueno, pero llegó a ser bueno porque lo que sucedió cuando me fui al otro lado del mundo es que había tanto pecado. En una situación de guerra como esa, chicos estaban haciendo cosas que realmente no creo que hubieran hecho si hubieran estado con su familia. Y había tal empuje o tal arrastre hacia el pecado que como un mecanismo de defensa propia, tuve que mantener yo mismo mi nariz pegada a la Biblia y empezar a estudiar la palabra. Por supuesto que el clamor de mi corazón durante todo este tiempo era, oh Dios, ¿cómo regreso a ese lugar en donde yo sé que tú me amas? Yo estaba buscando un sentimiento, otra experiencia, pero lo que sucedió es que yo estaba empezando a reconocer cosas a través de la palabra de Dios, que empezó a cambiar la forma en que yo pensaba, y empecé a experimentar a Dios no solamente en un nivel de emoción, como lo había hecho, pero empecé a experimentar a Dios en un nivel basado en fe, donde yo sabía lo que era verdad. Y de hecho llegué a un punto en donde mi relación con Dios se profundizó y se puso más fuerte de donde había estado en esa experiencia que había tenido con Dios. Ahora entendí a Dios. Y simplemente empezó a cambiar mi vida. Y la primera cosa que Dios me mostró que cambió mi vida, y uso esto cada día de mi vida, que ha llegado a ser parte de quién soy yo, es el entendimiento de lo que yo llamo espíritu, alma y cuerpo. Y déjame te doy un repaso corto y luego me meteré en algunas de estas cosas específicas y compartiré contigo, creyendo que esto cambiará tu vida. Pero la razón de que esto fue tan beneficial para mí es porque yo había experimentado que Dios me amaba y yo lo sabía en mis sentimientos. Pero después del que el sentimiento se fue, mi cerebro empezó a funcionar y empecé a pensar, ¿cómo puede Dios amarme? Ni yo me amo a mí mismo. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que yo era un fariseo religioso, un hipócrita. No me gustó lo que vi. Yo sabía que Dios no estaba complacido con tantas actitudes y emociones que yo tenía. Así que tuve esta experiencia en donde yo había sentido tangiblemente el amor de Dios. Pero después de que el sentimiento se fue, mi mente estaba aquí, básicamente, analizando el amor de Dios y diciéndome esto no puede ser. ¿Por qué Dios me amaría a mí?
Así que aquí está una de las cosas que tenemos que entender con esto de el espíritu, alma y cuerpo. Me permitió empezar a reconocer que como Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora me pude ver en el mundo espiritual, no por fuera. De hecho, este es uno de los grandes problemas que tenía yo. Estaba viendo lo externo, estaba viendo en el espejo. Y yo veía así como, ¿qué es esto? Veía algo que no me gustaba y pensaba, ¿cómo Dios puede amarme? Y buscaba en mis emociones. Y yo veía que había actitudes y había pensamientos que no me gustaban. Y pensaba, ¿cómo me puede amar Dios? Pero la diferencia es que Dios no ve en lo de afuera. Pero en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7 dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no te ve a ti, no me ve a mí basado en esto de afuera. Mira, tú estás viendo mi cuerpo físico. Hay alguna gente que no le gusta las cosas. Tengo gente que habla y comenta, que no les gusta cómo me hago el apartado, y me dicen cómo puedo arreglar eso, por qué no utilizas mejor esta ropa. Hay gente que no le gusta cómo me siento aquí, no les gusta mi voz. Hay muchísima gente que solo se relacionan basados en las cosas externas. Y aún así todos sabemos que hay un hombre interior que tiene miedos, pensamientos y depresión, desánimo, críticas, prejuicios que no nos gustan y cosas como esta. Y eso es más o menos hasta donde la mayoría de nosotros llegamos. Pero hay una tercera parte de nosotros, que es el espíritu, y es en el espíritu que cambiamos. Y Dios es espíritu y Dios no nos está viendo por fuera, no nos está viendo por nuestra personalidad o nuestras emociones, pero Dios me ve a mí en ese espíritu nacido de nuevo. Así que cuando yo empecé a entender esto, lo que hizo es que me permitió empezar a recibir el amor de Dios, porque anterior a eso yo estaba pensando en mi cuerpo físico, buscaba mi mundo del alma, veía cosas con las que yo estaba molesto, y yo pensaba, si a mí no me gusta eso, ¿cómo le puede gustar a Dios? Realmente amarme de la manera en que yo había experimentado, cuando todas estas cosas están mal. Cuando yo entendí que había un espíritu dentro, que había sido recreado y ahora era perfecto, me permitió sentirme justificado en experiencia y en el amor de Dios. Y empecé a darme cuenta que ese amor hacia mí era consistente en el mundo espiritual a pesar de lo que yo sentía. Y bueno, me estoy yendo un poco más adelante, pero esos son algunos de los beneficios. Esto simplemente abrió las puertas para mí de la palabra de Dios. Una vez que empieces a entender estas verdades, y voy a compartir, te garantizo que la palabra de Dios se va a poner viva para ti. Todo va a empezar a tener sentido. Antes de que yo entendiera esto, tenía muy poco sentido, pero esto ha venido a cambiar toda mi vida. Voy a compartir contigo 1 Tesalonicenses 5:23. Y utilizando este verso, esta es una de las principales escrituras que yo utilizo para poner este punto en claro. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí estamos hablando de por completo, completamente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos otros puntos que son hechos aquí, pero en el proceso de decir esto, Él dice, le pido a Dios que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor. Ese verso es solo un verso, pero hay otros también que también dirán esto, pero este verso pone todo esto en un pasaje y muestra que somos espíritu, alma y cuerpo, que hay tres partes de ti. Ahora esto realmente empezó a cambiar mi vida porque antes de que yo entendiera esto funcionalmente, yo pensaba que solo había dos partes de mi persona. Ahora yo podía usar la palabra espíritu, pero la verdad es que la mayoría de la gente mezclan el espíritu y el alma. De hecho, si tú buscas la palabra espíritu en el Nuevo Testamento, la palabra griega es pneuma. Y si tú buscas la palabra pneuma en una concordancia exhaustiva, va a hablar del alma inmoral. Y van a hacer que el espíritu y el alma básicamente signifiquen lo mismo. Y esa es la manera en que la mayoría de la gente prácticamente, el espíritu y el alma, ellos lo ven
que son prácticamente intercambiables. Y aquí está mi punto que yo quiero ministrar. Es que la mayoría de la gente, en lo que se refiere a funciones, en sus experiencias diarias, ellos por supuesto que saben que hay un cuerpo físico, es obvio. Tú puedes ver mi cuerpo físico, puedes sentirlo. Tú sabes si estás caliente, si estás frío, si tienes dolor en tu cuerpo. ¿Sabes? Cuando alguien te dice, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, no tienes que decir, déjame ir a estudiar, déjame orar acerca de esto. Déjame una lista y regreso en una semana y te voy a decir cómo me siento. Tú no tienes que hacer eso porque tu cuerpo es constante, tú estás en contacto con tu cuerpo. Tú sabes si estás frío, si tienes dolor, si estás cansado. Así que realmente tú estás en contacto con este cuerpo físico y está en constante sensación con él. Ahora, si yo fuera a ti y te tocara, si estuvieras de espaldas a mí y te toco en la espalda, tú puedes sentir eso inmediatamente y vas a voltear y sabrás que alguien te estaba tocando en la espalda. Pero sabes, también te puedo tocar sin ni siquiera tocar tu cuerpo físico. Puedo decirte palabras, te puedo llamar por teléfono y físicamente nunca te toqué, pero puedo decir palabras que te afectarán y te puedo poner feliz como si te dijera que te regalo $1 billón. Entonces tú puedes empezar a regocijarte o te puedo hacer que te enojes conmigo. Puedo decir palabras mintiéndote si digo que tu esposo o tu esposa acaban de morir, pero pues aquí te estoy diciendo, ¿sabes? Sí puedo tocarte en formas que no son físicas. Todo el mundo entiende esto. Tú puedes sentir tu cuerpo físico, pero también puedes sentir que hay una parte emocional de ti, que tiene gozo y tristeza y dolor, depresión y cosas así. Y eso es lo que la Biblia llama tu alma. Y al punto donde la mayoría de la gente reconocen el cuerpo, porque es obvio, reconocen el alma, esta personalidad interna, los sentimientos, la parte de emociones, pero hasta ahí es hasta donde llegan. La mayoría de la gente funcionalmente no saben que hay algo más que su cuerpo y su alma, esta parte interna. Pero la Biblia dice que hay 3 partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y es en el espíritu en donde vuelves a nacer, donde la experiencia sucede, y tu espíritu es la parte de ti que cambia. Todo lo que Dios hace es en la parte espiritual. Dios es espíritu y Dios te ve a ti desde el punto espiritual. Él te ve como una nueva creación. Y la clave para entender y relacionarte con Dios es reconocer que no solamente está este cuerpo físico, no solamente está el alma como la parte emocional, pero también hay un espíritu como la tercera parte de ti. Y la razón por la cual el espíritu es la parte más difícil de que uno entienda es porque no puede ser sentido o discernido de una manera física o tangible. Déjame buscar lo que Jesús dijo acerca de esto en Juan capítulo 3, donde Nicodemo vino a Jesús y le empezó a preguntar algunas cosas. Y Jesús le contestó a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, hay muchas verdades que Jesús estaba diciendo aquí, pero solo quiero enfocarme en lo que dice en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que está diciendo aquí es que la carne y el Espíritu no son la misma cosa. ¿Sabes? Esto es carne. Esto es físico, y aunque tu alma no es carne en el sentido de que la puedes tocar, lo que le llamamos piel, es parte de lo que la Biblia llama carne, está en el mundo natural, está en la parte mental, en la parte emocional, es física. Pero hay una parte espiritual de ti que no puede ser discernida por ninguna forma física. Una vez más, déjame pongo este ejemplo. Si yo te digo, ¿cómo estás en este momento? ¿Estás caliente o estás frío? Tú no tienes que ir a estudiar y orar acerca de eso, porque tu cuerpo instantáneamente sabe si estás frío o caliente.
Y si yo te preguntara acerca de tu alma, ¿cómo estás hoy? ¿Estás animado? ¿Estás desanimado? ¿Estás feliz o estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás bendecido? Sabes, instantáneamente sabes, y no tienes que ir a estudiarlo, pero si te digo cómo está tu espíritu, la mayoría de la gente se pondría en blanco. ¿Y sabes por qué? Porque el espíritu no puede ser accedido por ninguno de nuestros 5 sentidos. Lo que tú ves, escuchas, hueles, no puede entrar en el espíritu. Lo que es espíritu es espíritu, lo que es carne. Tu carne es constantemente monitoreada por tus 5 sentidos, pero tu espíritu es espíritu y los 5 sentidos no tienen ni idea de lo que está sucediendo ahí. Hay una parte de ti, de acuerdo a este verso que utilicé en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1/3 de ti es un misterio completo para tus sentidos físicos. No puedes sentir si estás salvo. No puedes sentir lo que sucede en tu espíritu. No puedes sentir si Dios vive dentro de ti. No puedes sentir ni discernir por ninguno de tus 5 sentidos si estás ungido o si tienes fe o si estás bendecido. Tus sentidos físicos están limitados a tu cuerpo y tu alma. Pero tu espíritu, ¿cómo sabemos lo que está sucediendo en el espíritu? Y esta es una de las cosas que realmente empezó a cambiar mi vida. Juan capítulo 6 y verso 63. Jesús está hablando y dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sabes, si tú quieres ver si tu cabello está peinado, no nada más prestes atención en cómo se siente. Sabes, en este momento espero que mi cabello esté peinado. Estando aquí en televisión, estaría terrible si trajera el cabello levantado. Pero no puedo decir por cómo se siente. Lo que hago es ir a fijarme en un espejo. Y lo que veo en ese espejo, lo tomo por fe. Lo que estoy viendo en el espejo realmente no es mi cabello. Es una reflexión, pero no es realmente mi cabello. ¿Sabías tú? Esto se va a meter con la mente de algunos de ustedes, pero solamente estoy tratando de hacer un punto aquí. ¿Sabías que nunca has visto tu cara? Y algunos de ustedes dirán, oh, sí, sí lo he visto. Solamente has visto un reflejo de tu cara o una foto de tu cara. Pero tú, con tus ojos físicos, nunca has visto directamente a tu cara. Y aún así confías lo que ves en el espejo, confías en las fotos que tú ves, que te están dando una impresión correcta y tomas una acción de acuerdo a esto. Ahora no estoy tratando de que tú dudes lo que ves en el espejo, pero te estoy diciendo que la verdad es que realmente no te has visto a ti mismo, tú has visto un reflejo. ¿Acaso nunca han visto uno de estos espejos que si te fijas en ellos te van a hacer ver más altos o más bajitos y gordos? ¿Nunca has visto un espejo que tienen ondas en él y te fijas y está todo distorsionado? Así que la imagen que tú ves en ese espejo puede ser afectada. Entonces, ¿cómo puedes saber que lo que estás viendo en un espejo es realmente lo que es? No estoy tratando de que dudes, sino más bien estoy tratando de que veas que por fe estás tomando algo que ves. Bueno, en un sentido, esto es un espejo espiritual. Las palabras que te hablo a ti, ellas son espíritu, ellas son vida. Lo que necesitamos hacer para encontrar en lo que somos en el espíritu es quitar lo que vemos, probamos, oímos, olemos con nuestros 5 sentidos y empezar a ir por la palabra de Dios. Y utilizamos esto como un espejo espiritual. Y voy a empezar a mostrarte lo que está sucediendo en el mundo espiritual y esto va a transformar tu vida. Estoy emocionado acerca de esto. Yo creo que estas enseñanzas tienen la potencia para transformar tu vida. Esto es lo que me ha cambiado a mí, te puede cambiar a ti.